dar inicio a esta jornada académica, agradecemos también a cada uno de los especialistas e invitados que nos acompañarán en este camino, Marketing para Contadores. Es hora de sacar papel y lápiz para que empecemos este evento. Sin más rodeos, vamos a dar la bienvenida a nuestras invitadas de la sesión Generación de Contenido de Valor. Marta Huidobro, directora ejecutiva de SRM Marco Colombia Perú, y Ana María Cataño, directora de marketing en BDO Colombia. Señoras, muy buenos días, tienen la palabra. Hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias al Instituto por la invitación a este webinar y muchísimas gracias a todas las personas que están conectados esta mañana, mi mediodía de España, porque estoy haciendo este webinar desde Madrid. Tal y como ha dicho Diana Paola, mi nombre es Marta Huidobro y yo soy la directora ejecutiva de la Agencia de Relaciones Públicas y Comunicaciones Estratégicas SPR Marco. Llevo los mercados de Colombia y Perú, pero bueno, esto del teletrabajo me está permitiendo ahora pues trabajar desde mi ciudad de origen de Madrid, pero ya dentro de poco regresaré a Colombia. Bueno, yo básicamente llevo dando como estas charlas de generar contenido de valor unos 6 meses. Pero lo que estoy viendo en este último mes y medio es que ahora se vuelve algo muchísimo más importante que nunca, porque estamos en un punto totalmente saturados de información. Estamos saturados de webinars, de eventos virtuales, de teleconferencias, de llamadas, etcétera, etcétera. Entonces, generar contenido de valor se vuelve un reto mucho más importante. Ustedes acuérdense cómo al principio de la pandemia había un montón de webinars y todos nos conectábamos a todos porque queríamos aprender de todo y hacer de todo. Y como claramente esos números ahora han bajado drásticamente. Y en parte mucho es por una decepción muchas veces a las presentaciones que hemos recibido o a los oradores que nos han estado dando estas charlas. Sacamos la conclusión de que obviamente muchas veces el mensaje, el tema puede ser muy hit, pero si el mensaje no es entregado de la forma correcta por el orador, obviamente está todo perdido. Entonces, bueno, yo en mi parte les voy a dar como 3 conceptos, 3 herramientas que me parecen esenciales hoy en día para cualquier comunicación, tanto interna como externa. Bueno, el primer punto es el storytelling. Es contar historias. ¿A cuántas presentaciones, a cuántas reuniones se están conectando hoy en día donde nada más empezar les ponen una presentación de PowerPoint de 40 diapositivas y eso es una persona ya simplemente dando información, data, hablando y a los 5 minutos pues uno está contestando un WhatsApp súper importante que tenía que contestar, leyendo un email y haciendo otra tarea y dice, bueno, ya me pasarán la presentación luego o haré otra llamada para enterarme y entonces al final acabamos triple trabajando. El storytelling es una herramienta esencial de comunicación para llamar la atención de su público objetivo, especialmente en los primeros minutos de la misma. Al final nosotros tenemos que entender que estamos comunicando hacia otras personas, no estamos comunicando a robots o a máquinas. Y las personas retienen mucho más el contenido cuando pueden empatizar con el mismo. Entonces, si usted siempre empieza con una pequeña anécdota, con una historia como la que he empezado yo al principio de cómo estamos saturados de información, va a hacer que las personas retengan mucho mejor este contenido. Obviamente puede meter toda la información y todo el data, pero siempre linkándolo con anécdotas, etc. Los mejores oradores de toda la historia pues siempre han sido súper buenos storytellers, desde Churchill hasta Steve Jobs, incluso hoy en día empresas como Amazon han prohibido que sus directivos hagan presentaciones utilizando PowerPoint. Cuando alguien tiene que presentar algo, tiene que hacerlo contando una historia, por este mismo tema de retener la información que les he contado al principio. Entonces, en la medida de lo posible, siempre en los primeros minutos, cuenten una historia. Luego, el segundo punto, la segunda herramienta esencial, sobre todo para mantener enganchado a su público objetivo durante la charla, es involucrar a los asistentes. Al principio es muy importante contar la historia, pero a medida que la charla va avanzando, para que la gente no se desconecte y empiece a hacer otras cosas, es muy importante involucrarles en tareas o hacer que interactúen entre ellos.
A mí aquí me gusta contar mucho una anécdota, que es un estudio de sociología, que se llama la anécdota del vagón de tren, que viene a decir que cuando a una persona le da un ataque de corazón en el vagón de un tren, cuanta más gente hay en el mismo, menos gente siente la responsabilidad de ir a ayudarle, porque se produce un concepto que se llama difusión de la responsabilidad. Cuando todos somos responsables, menos gente tiene una responsabilidad individual. Y esto como que a veces nos está pasando un poquito en las reuniones, es decir, si yo me conecto a una reunión y somos 4, pues estoy mucho más atenta a toda la reunión porque igual me pueden preguntar o tengo que intervenir o algo. Pero si yo me conecto a una reunión y veo que somos 20 personas ahí abajo, que al final es un circulito como con 2 iniciales, pues entonces yo sí me pongo a hacer la otra tarea, la otra cosa, porque total, además estoy con el micrófono en silencio y con la cámara desconectada, que no es como cuando nos reuníamos presencialmente, que igual estaba más atenta porque me veían. Pues ahora ya me da exactamente igual. Pero qué diferente es si usted se conecta a una reunión y que sepa que aunque son 20 personas, la persona que está organizando la reunión o que la está dando sabe que puede preguntar a otras personas, sabe que va a involucrar a otras personas en la reunión. Pues usted va a estar siempre, obviamente, mucho más atento a todo lo que se dice en esa charla. Pero ya no solo que esto se haga porque la gente tenga miedo a que le pregunten o le hagan participar, sino también se pueden hacer como cosas muy divertidas dentro de una charla para involucrar a la gente. Por ejemplo, yo tengo uno de mis clientes que pues utiliza una herramienta para hacer votaciones a tiempo real. Entonces, es como si yo ahora mismo, no tengo habilitada, Paola, la parte de compartir la pantalla. Si me la podéis habilitar. Listo, bueno, ya te damos el permiso. Sí. Ya lo tienes activo. Vale, gracias. Bueno, es como si yo ahora mismo pues les quisiera involucrar y les preguntara, bueno, ¿es este webinar de comunicación el mejor que han ido hasta la fecha? Y entonces ustedes podrían decir sí, no, entonces digamos que les aparecería este resultado, que el 99% dice que sí, el 1% que no, siempre hay uno por ahí que se escapa, entonces nada, súper positivo. Bueno, esto obviamente se lo pongo a modo de ejemplo y de gracia. Si no va a salir un resultado que les gusta, pues siempre lo pueden fingir como yo. Pero bueno, que este tipo de cositas, pues al final también generan una experiencia que al final las experiencias pues hacen retener muchísimo más el contenido. Bueno, y el tercer punto, el concepto que yo también siempre pues, intento decir que es muy importante hoy en día, es diversificar formatos de comunicación. Los seres humanos también nos acostumbramos muchas veces a hacer las cosas de una determinada forma, y a mí me pasa con mis clientes que pues acostumbran a comunicar a través de webinars y todo lo quieren hacer a través de webinars. Y pues está bien, pero si, no sé, si yo, por ejemplo, a ustedes, pues siempre hacemos estos talleres de generación de contenido de valor o de otros temas de comunicación de la misma manera. Primero hablo yo, después habla Ana María, son 40 minutos. Pues ya al cuarto están aburridos, ya siempre es lo mismo. Pero qué diferente si yo, por ejemplo, pues la próxima vez, en vez de hacerlo de esta manera, hacemos unos vídeos, unas píldoras de comunicación de 5 minutos cada uno. Entonces, el primer vídeo es yo hablando de la importancia del storytelling. El segundo vídeo de involucrar a los asistentes, ¿no? Entonces, es algo diferente, y aparte porque no todo el mundo siempre tiene 40 minutos para atender un webinar, una charla, pero sí de repente pueden tener de 5 en 5 minutos como para ver distintas píldoras de mensajes. Y también es muy importante diversificar formatos de comunicación porque antes pues había muy pocos formatos, estaba la televisión, estaba la radio, estaba el periódico, pero es que hoy en día hay inmensidad de canales y no todas las personas les gusta utilizar un canal. Hay quien de repente pues le gusta leer las noticias en el periódico online, al otro en el de impreso, a uno ver las noticias en la televisión, a otra persona le gustan los webinars y le gusta el tema del vídeo, porque le gusta ver a la gente. A otro no le gusta ver a la gente, le gusta el audio, entonces solo se pone podcast. Entonces, si nosotros aprendemos a utilizar todos estos formatos, podemos asegurarnos de que vamos a llegar a todo nuestro público objetivo, que hoy en día es muy exquisito y cada uno tiene su forma que le gusta más que le llegue la información. Y sobre todo también para entrenar a nuestros directivos, a nuestros voceros, a nuestros CEOs, porque, por ejemplo, a mí
cuando yo hice el primer podcast, pues me costó un mundo y me salió fatal, porque yo estaba muy acostumbrada o a hacer las cosas en persona o a hacerlo en vídeo y utilizar todo mi lenguaje no verbal, que es súper potente, ¿no? Que puede expresar hasta muchísimo más que el lenguaje verbal. Pero cuando usted hace solo un audio, pues se da cuenta que tiene que tener entrenada la voz para comunicar. Entonces, es muy importante como estar entrenados en todos estos formatos. Y ya, bueno, por último, y antes de darle la palabra a Ana María, que ella va a hablar un poquito más de este tema, quiero hablar de la importancia de que nuestros CEOs directivos sean los influencers de nuestro propio negocio. Digamos que antes pues había 3 grandes bloques. Estaban las empresas, que son los que hacían las comunicaciones, estaban los medios, la televisión, radio, los periódicos, y estaban las personas que eran el target, ¿no? Pero hoy en día esto como que ha dado un vuelco, porque es que las personas pueden ser la empresa, porque las personas mismamente pueden comunicar por su empresa, pueden hacer las comunicaciones de su empresa, y pueden ser el medio también, porque yo puedo ser la comunicadora de mi empresa a través de mi perfil de LinkedIn, de mi perfil de Twitter, etcétera, y también soy el target. Entonces, tenemos que aprovechar esto para que nuestros CEOs directivos sean los propios influencers de nuestro negocio. Lo que está pasando mucho es que a veces las empresas están pagando a otras personas que son influencers y que tienen muchísimos seguidores para que comercialicen sus propios negocios, cuando en realidad no tienen ni idea del negocio de ustedes. Sus personas son las que tienen realmente el conocimiento y son los que saben mejor y pueden influir mejor acerca de lo que es su propio negocio. Entonces hay que tener una estrategia de contenidos a corto, medio y largo plazo, tanto corporativamente como de nuestros propios directivos y presidentes de las empresas. Y bueno, ya Ana María va a hablar un poco más de esto. Simplemente, antes de darle la palabra, quiero decir que, bueno, ustedes bien lo sabrán, estos contenidos siempre tienen que tener una base muy fuerte ética y de sostenibilidad medioambiental, social y de gobierno corporativo. Porque hoy en día una empresa que no esté comunicando con estos contenidos no va a sobrevivir en el largo plazo, sobre todo en un mundo tan intercomunicado y que cualquier noticia de corrupción, de mal comportamiento, etcétera, estalla y se hace viral enseguida. Entonces, en sus estrategias, aunque sean obviamente comunicados, etcétera, que sean técnicos, siempre intenten tener como esta parte detrás, porque muchas veces pues su sector puede llegar a verse como pues un poco a veces aburrido, arcaico, pues es un procedimiento legal, me tienen que venir los auditores, los contadores, tengo que pasar esto y ya. Pero en realidad ustedes están haciendo un montón de cosas positivas por el país, o sea, están generando empleos, están asegurando que haya menos corrupción, más seguridad. Entonces, tienen que comunicar todo esto para que cuando la gente piense en sus empresas o en sus directivos y en sus CEOs, pues se sepa todo lo bien que ustedes están haciendo. Entonces, bueno, ya Ana María, te doy la palabra para que pues, tú continúes y muchísimas gracias a todos. Ana María, ya cuando quieras, si quieres. Sí, ya. Yo creo que no para nada. Sí. Tenías el micrófono apagado, ya lo tienes ahí ya. Ahora sí. Muchas gracias, Marta. Bueno, no te estaba acosando para nada, era simplemente preparándome para cuando me dieras la palabra. Muchas gracias, creo que tocaste puntos muy interesantes que además yo voy a aprovechar para desarrollar más en detalle. Antes quiero presentarme. Yo soy Ana María Cataño, trabajo como directora de desarrollo de negocio y de mercado para BDO. Y aunque les parezca que vengo de una profesión absolutamente distante y opuesta a quienes nos están escuchando hoy, pues les quiero decir que llevo más de 8 años
trabajando de la mano con contadores públicos y que no siendo suficiente vengo de un hogar de contadores públicos, por lo que me siento absolutamente cercana a la profesión, así es que estoy muy feliz y complacida de poderles compartir un poquito lo que he venido haciendo y lo que creo que puede ser útil para ustedes. Yo me adelanté acá y bueno, retomando también lo que decía Marta, al final del día lo más importante es el mensaje y la necesidad que tenemos de posicionarnos. ¿Cómo queremos posicionarnos? Y aquí pues traje esta imagen porque creo que es uno de los principales retos que tiene la profesión. ¿Y cómo quiere posicionarse hoy en día un contador público? Como anticuado, como costumbrista, como aquel que está detrás de una pila de informes de estados financieros o de inventarios y ve por allá lejana la tecnología, la innovación y lo demás, o quiere ser percibido como un profesional vanguardista y de valor. Y finalmente, creo que la respuesta pues la tienen ustedes, porque si algo he aprendido yo trabajando de la mano de ustedes es que finalmente un contador público, desde cualquiera que sea su ámbito de acción, conoce la esencia de la organización, conoce en detalle de la organización. Y aquí me quiero detener porque en muchísimas oportunidades cuando he tenido la necesidad de sentarme con ustedes a generar contenido, la respuesta que recibo, y tal vez ustedes coincidirán conmigo o sentirán que estoy exagerando, pero me dicen, no, eso no lo entiende nadie, esto es demasiado técnico, desde no sé, el servicio de auditoría no hay mucho que decir, y finalmente nos quedamos callados. Y nos quedamos callados y resulta que salimos a la luz es en medio de un escándalo y generalmente un escándalo de corrupción en donde nos están echando el agua sucia a nosotros, las firmas o los contadores o los auditores, y no hemos hecho pedagogía y no hemos contado qué es lo que hacemos y tampoco hemos hablado del alcance de nuestra profesión o de nuestro rol. Entonces, quiero aterrizar todo aquello que Marta nos planteaba para también poner sobre la mesa o abrir la discusión, invitándolos a que hagamos esta reflexión. Y es, lo número uno, tenemos la necesidad de trascender en lo técnico. Tenemos que dejar de pensar que nuestro lenguaje es, no sé, guayú, chino, mandarín y que no lo entiende nadie y que por tanto no hablamos y preferimos quedarnos callados y empezar a orientar nuestro discurso hacia lo estratégico de la organización y mejor aún si podemos enfocarlo hacia la innovación, hacia esa forma de entregar valor agregado, entiéndase porque hacemos parte de una firma de servicios o porque somos contadores públicos independientes o porque finalmente nuestro trabajo siempre debe ir más allá de lo que nos corresponde. Ahora, aquí es importante que no perdamos de vista el alcance del rol. Y esto lo traigo a colación porque en varias conversaciones que he tenido con mis socios de auditoría me dicen, bueno, en las organizaciones están esperando que desde la prestación del servicio nos pronunciemos frente a cualquier cantidad de cosas en las que nosotros no tenemos alcance y no nos corresponde. Y ahí es importante que nosotros en el ejercicio de la profesión entendamos el rol, pongamos barreras y siempre elevemos el nivel de la conversación. ¿A qué? A lo que nos corresponde. Y por eso tal vez pueda ser muy importante tener mapeados los diferentes públicos a los que nos dirigimos, porque finalmente no siempre estamos hablando hacia afuera o hacia el mercado, pero sí puede que le estemos hablando a un colega, sí puede que le estemos hablando a otra persona al interior de la organización que puede ser una área diferente a la de contabilidad o a la financiera o demás, y que esté siendo auditada por ustedes. Pero también puede que, como pasa en la mayoría de los casos, ustedes lleguen a junta directiva, a un comité ejecutivo, y entonces ese mensaje que ustedes van a dar en ese momento, pues tiene que ser diferente a ese que dieron anteriormente a su colega o a esa persona de la otra área. Y siempre el interés va a ser el mismo, que capten nuestro mensaje, que entiendan el propósito de nuestra comunicación.
sin dejar de lado incluso que tenemos que empezar a mapear y a dirigirnos hacia el público general, que es ese que está afuera, que está leyendo los periódicos, que está viendo las redes sociales y que de cierta forma es el que se entera de los escándalos que ya les decía o de esa agua sucia, pero no sabe que, por ejemplo, un contador público es como un médico, y es que si tú llegas a donde el médico y no le dices cuáles son tus verdaderos síntomas, sino que el médico te pregunta, bueno, pero ¿te duele mucho? No tanto. Pero ¿tienes fiebre? No, como pasa ahora mucho con lo del COVID, y es que nos da pena decir que tenemos los síntomas del COVID para que no nos vayan a señalar, y pues de la misma forma que un contador público, el médico no tiene como darse cuenta a simple vista de cuáles son tus dolencias si tú no se las manifiestas. Y peor aún, el médico te manda todo un listado de procedimientos y de medicinas a tomar y te indica cuáles son los pasos que debes seguir, pero tú no los sigues y entonces te empeoras. ¿Y fue culpa del médico? ¿Fue culpa del contador? Cuando en sus reportes indicó que era lo que estaba pasando, que era lo que se debía hacer, y la organización o sus stakeholders no hicieron caso. No, pero digamos, si uno lee las noticias, siempre es culpa de nosotros, siempre es culpa de la firma, siempre es culpa del contador. Entonces, digamos que aquí la invitación importante y con la que les quiero dar el siguiente mensaje, o sea, que no nos quedemos callados y no sigamos pensando que nuestro mensaje no lo entiende nadie y que es demasiado técnico, porque está en nosotros seguir aportando al posicionamiento de la profesión. Y ahí sí, volvamos al slide anterior, cómo queremos que nos perciban. Entonces, en resumidas cuentas, lo que buscamos en el momento de generar un contenido de valor, un mensaje poderoso, es tener mayor aproximación y que nos perciban como cercanos. Y aquí quiero mostrarles cómo impactar positivamente en el posicionamiento ante el mercado, porque pues lo que queremos es que al finalizar esta charla todos salgamos lo suficientemente empoderados para hablar de lo que hacemos, dar a conocer nuestro alcance y poder seguir dándole un valor agregado a la organización. Entonces, lo primero es, como les decía, valernos de la tecnología para romper ese estereotipo de lo técnico, de lo lejano, darle un enfoque transversal a todo lo que se ha venido trabajando desde la profesión, todo lo que son normas, reglas, y aquí les pongo un ejemplo, trayendo a colación algo que me comentaba también uno de mis socios hace poco, y es cuando uno en el exterior a una compañía extranjera le habla sobre una revisoría fiscal, no entienden, no saben de qué estamos hablando. Y entonces ahí la reflexión es, empecemos a darle un enfoque más transversal a lo que hacemos. Elevemos el nivel de la discusión desde el conocimiento y la confianza, porque finalmente, ¿qué somos? Somos los confesores, somos los aliados, somos los que damos las soluciones. Y como les decía, somos el médico. Entonces, queremos que nos perciban como eso y no como esa tara o esa persona lejana. ¿Y cómo nos convertimos en un aliado que vaya más allá de los entregables? En contar la historia desde una mirada real y objetiva, y no que esa historia la cuenten terceros, porque finalmente pues la historia la cuentan ustedes. Entonces, si nos vamos a lo práctico y hablamos de cómo generar esos mensajes poderosos, yo les quiero dejar estos tips que son los tradicionales tips, y los veíamos con Marta, de cómo se entrena un vocero. Y entendemos de manera tal vez errónea que vocero es aquel que sale a hablar ante los medios de comunicación, o que vocero es aquel que participa como speaker o, como su nombre dice, vocero en un evento. Y no, todos somos voceros a la hora de entablar comunicaciones, relaciones, conversaciones con colegas o con equipos de trabajo. Somos voceros. Entonces, lo primero es, siempre analice su mensaje desde cuál es el título noticioso que le quiere dar. ¿Cómo quiere que ese mensaje genere impacto? El mensaje central siempre debe ir al inicio del discurso, y aquí, por ejemplo, si usted está generando contenido para un correo electrónico, para entregar un informe, si incluso se anima a hacer un análisis o quiere compartir información de interés en sus redes sociales, que ya más adelante
del foro vamos a ver en detalle este tema, es importante que el mensaje central siempre vaya al inicio del discurso. Usted necesita dejar en claro cuál es su posición y evite los términos técnicos, ya les decíamos antes. Y el número 4 va muy en línea con esto y es, dígalo como si se lo estuviera contando a un niño de 5 años. A veces cuando tenemos esas reuniones e incluso cuando nos están haciendo de repente las auditorías internas y uno es, ¿qué es lo que me está queriendo preguntar el auditor? Y yo me imagino que el auditor siente exactamente lo mismo cuando uno empieza a contarle del marketing digital, de las redes sociales, de que esto se lleva así, de que esto se lleva así, y ustedes también seguramente, ni ustedes me entienden a mí, ni yo les entiendo a ustedes. Y el consejo aplica para ambas partes. Hablemos como si estuviéramos hablando con niños de 5 años. Nunca dejemos de lado las cifras. Las cifras llaman determinantemente la atención y por eso las cifras están siempre en los titulares de las noticias, siempre en las publicaciones de redes sociales y, ¿por qué no? Arranquemos nuestros discursos con mensajes que sean muy poderosos y que incluyan cifras. Y, finalmente, identificar y aprovechar la coyuntura para despertar interés. Cuando nosotros contamos historias, y ya Marta lo decía de manera enfática, hacerlo a partir de historias o dar los mensajes a partir de historias que incluso estén basados en la coyuntura o en situaciones que hayan sido cercanas a la organización o a la industria en la que opera dicha organización, vamos a generar muchísimo más interés ante nuestros interlocutores a que si sencillamente nos quedamos con el mensaje plano. Entonces, quiero dejar o abrir el espacio de preguntas, no sin antes darles estos consejos. El primero es identificar muy bien al receptor del mensaje, lo que les decía, tengamos siempre claro a quién nos vamos a dirigir, estructurar nuestro mensaje. Pasa mucho que cuando nos sentamos y en el caso desde las áreas de marketing o comunicaciones, y nos sentamos con ese equipo de contadores a definir un mensaje porque los estamos preparando para una vocería o vamos a grabar un video, divagan y se pierden y les cuesta trabajo aterrizarlo. Y para eso la solución más práctica es estructurar previamente el mensaje que se quiere transmitir. Asegurar que los mensajes que vamos a dar los podamos dar de manera clara, concreta, pero siempre generando valor. Pensemos, como lo decía Marta, en que no solo estamos comunicándonos ya de manera escrita o digital, sino que también tenemos un universo de canales a través de los cuales podemos comunicar nuestro mensaje y esos canales los vamos a ver más adelante. Si tu mensaje está dirigido a generar posicionamiento, defínelo en función del canal de comunicación. Es muy importante tener claro si el mensaje que yo voy a transmitir va a ser a través de correo electrónico o si va a ser a través de un video o si va a ser en vivo, porque todo cuenta y siempre habrá una forma diferente de hacerlo que nos garantice que el mensaje va a generar el impacto esperado. Plantea desde el principio el enfoque central del análisis, con principales hallazgos. Aterricemos estos mensajes a la realidad local o incluso, como les decía ahorita con el ejemplo de la revisoría fiscal, si nuestro interlocutor es una organización extranjera, pues expliquemos el por qué en Colombia hay que hacer una revisoría fiscal y cómo aplica esto a la ley y todo lo demás. Podemos dar recomendaciones, pero evitemos esa mala costumbre de que siempre queremos vender un servicio, porque no todos están esperando comprarnos un servicio, pero sí construir junto a nosotros. Y a la hora de hablar con un medio de comunicación, es muy importante, y yo aquí ampliaría este consejo no solo a medios de comunicación, sino a colegas y a clientes. Evitemos hablar de nuestros clientes o evitemos hacer referencias a la competencia. Suele ser odioso y pasa mucho porque, bueno, como sabemos, este es un universo súper amplio, pero al final todos nos conocemos y siempre es importante que mantengamos ese respeto. Cada pronunciamiento, declaración o concepto que se emita públicamente debe aportar a la profesión y brindar apoyo a los colegas. Evitemos criticar o evadir responsabilidades. Ya con esto damos por terminada la charla y abrimos el espacio para preguntas. Yo tenía unos tips muy puntuales de cómo hacer videos, pero se los dejo en memorias para no alargar más esta charla.
Muchas gracias, Ana, Marta, por la presentación. Nos ha llegado una pregunta de Camilo Lozano. ¿Cómo formular un mensaje asertivo al momento de presentar una propuesta económica en este gremio que los empresarios buscan economía independiente de la calidad del profesional? Marta, ¿quieres dar respuesta? Perdona, ¿puedes repetir la pregunta que no he escuchado? ¿Cómo formular un mensaje asertivo al momento de presentar una propuesta económica en este gremio que los empresarios buscan economía independiente de la calidad del profesional? A ver, básicamente, si no estoy entendiendo mal, Camilo, tu pregunta es que cómo poder convencer a alguien, ¿no?, para presentar algo atractivo cuando lo fundamental es que el precio sea más bajo, ¿no? Bueno, hablando yo, ¿no? Si he entendido bien la pregunta. Bueno, así es. Vale, hablando, mira, esto lo voy a linkar con la cosa que yo he dicho al final de que es muy importante que las empresas basen sus contenidos en temas de responsabilidad social, ambiental y de gobierno corporativo. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, sí, obviamente el precio importa y estamos en un momento súper complicado y esto todas las empresas tenemos que ser competitivas, desde mi gremio también de la comunicación estamos siendo competitivos. Pero la estrategia, y sobre todo para sobrevivir más en el medio y largo plazo, es venderlo con un tema también de calidad, de ética, de responsabilidad social, porque una empresa siempre va a querer trabajar con otra empresa que tiene esa imagen de marca, porque le va a hacer también bien a su marca. Si vosotros sois una contaduría, una auditoría y queréis llegar a tener un nuevo cliente, pues ese nuevo cliente, si dice, oye, pues que nosotros estamos trabajando con una auditora que mira qué buena imagen tiene en el mercado, mira qué buena imagen tienen sus CEOs, sus directivos, pues eso al final a ese cliente vuestro le va a ayudar a vender más, ¿no? Porque al final pues va asociado a una empresa que sí, una auditora o tal, pero al final incluso tiene un poquito de mala imagen o no se sabe nada de ella y tal. Entonces al final como que todas estas cosas importan en la parte comercial. Obviamente la parte económica, pues sí, es fundamental, pero para sobrevivir en el medio y largo plazo, como no tengas la parte en contenidos, no vas a sobrevivir. Sí, no sé si tú, Ana María, quieres contar algo. Gracias, Marta. Sí, Camilo. De hecho, hace poco hacíamos el análisis porque en las firmas nos esforzamos muchísimo por estructurar propuestas supremamente atractivas y ganadoras. Y hacíamos la reflexión, bueno, pero el cliente siempre quiere ver qué es lo que yo le voy a ofrecer y cuánto lo va a cobrar. Algo muy importante que puede ayudarte en aterrizar ese mensaje y enganchar de una vez a tu cliente es demostrarle que conoces su sector. Y aquí es muy importante que aprendamos a especializarnos en sectores porque de repente nos pasa como a los profesionales, que queremos aplicar a todos los ámbitos y sabemos de todo y no sabemos de nada. Cuando tú al cliente le muestras y llegas con un entendimiento de lo que es su industria, su negocio y su empresa en particular, él se va a sentir supremamente estudiado, analizado y va a encontrar en ti un aliado. Y es probable que en ese momento el precio pase a un segundo plano. Gracias, Ana. Marta, no tenemos más preguntas por ahora. No sé si quieres, Ana, como para finalizar esta sesión, que nos cuentes los tips con relación a tu presentación y ya con eso damos por finalizada esta sesión. ¿Ya tienes el permiso para compartir pantalla? Gracias, Pablo. Entonces me devuelvo acá. Les estaba hablando de los videos. Y bueno, ya Marta nos hablaba de la importancia de diversificar el mensaje según canales y tener mayor aproximación hacia nuestro público, incluso valiéndonos de esas herramientas. Hace unos años, cuando yo empecé a trabajar en áreas de mercado y comunicación, hacer un video era lo más costoso que había, porque teníamos que contratar un proveedor externo, el montaje incluso era complejo. Les estoy hablando antes de que incluso pudiéramos grabar videos con cámaras fotográficas digitales. Pues hoy en día todo esto está al alcance de un celular
y de que sencillamente cada uno de ustedes aterrice el mensaje, como ya lo vimos anteriormente, prepare su discurso, se grabe y, como decía Marta, lo podemos aprovechar para nuestras propias redes sociales, que finalmente lo que están generando es un posicionamiento de nuestro conocimiento y de nuestra experiencia. Lo podemos usar para la página web de la organización en caso de que hagamos parte de una organización. Las áreas de mercado y comunicaciones de las compañías y de las firmas de servicio estamos ávidas de contenido y estamos ávidas de que ustedes mismos nos apoyen en esa generación. Entonces, la mejor forma de hacerlo siempre va a ser un video, porque un video te permite posicionarte físicamente, es decir, mostrarte, dar un mensaje concreto y asimismo mostrarte cercano. Entonces, tienen grandes ventajas, aquí 4 de ellas: captan rápidamente la atención y te permiten resaltar ideas. Resumen el mensaje, lo que permite al interlocutor o al público entender mejor, permiten generar emoción, interacción, y se puede adecuar a diferentes plataformas, como ya les había explicado antes. Entonces, la invitación es a que no veamos la oportunidad de generar videos como algo difícil o lejano. Los que tienen hijos seguramente tendrán la posibilidad de que ellos mismos los graben, y si no, pues ustedes se compran un trípode y empiezan a ensayar, y pues bueno, seguramente van a ver resultados muy positivos en su objetivo de posicionarse en el mercado. Yo, Ana María, justamente ya que tocas este tema, voy a hablar un segundito, porque esto de los vídeos, nosotros, pues en la agencia, yo hago muchos vídeos, comunicados de prensa y tal, pues obviamente de mis clientes, los presidentes de las empresas y tal, pues que en vez de hacer un comunicado de prensa escrito, pues lo hagan con un vídeo de 3 minutos, porque como decía Ana, la verdad que es súper impactante y tiene muy buenos resultados. Pero estamos teniendo, ya no tanto, pero muchísimos problemas con esto. Entonces, simplemente voy a dar como unos tips básicos que les doy a todos cuando les digo: hazte el vídeo, que te lo haga tu mujer o tu hijo, quien sea, pero por favor, tenme en cuenta estas cosas. Cuando uno se hace un vídeo, tiene que mirar a la cámara, y el objetivo de la cámara es esto, ¿no? Que uno se lo hace, o yo estoy dando el webinar y a uno le gusta mirar a las personas o mirarse así. Pero cuando tú tienes que dar un comunicado en un vídeo, tiene que parecer que estás mirando a los ojos a la gente. Entonces, por eso es muy importante mirar al objetivo, ¿vale? Luego, el tema del ambiente. Ustedes lo habrán visto cuando empezó toda la pandemia. Yo saqué en Dinero, en El Espectador, en muchos, pues vídeos de presidentes de empresas dando un mensaje de fuerza, de paz, de motivación a toda la población colombiana. Y el ambiente es súper importante, o sea, es un momento muy difícil, la gente lo está pasando mal, no tiene dinero, y había de repente una persona pues que se me hacía el vídeo con una pista de tenis detrás. O sea, no son cosas, dependiendo del mensaje, todo el ambiente que le rodea tiene que ir de acuerdo, ¿no? O sea, no va que detrás de la pista de tenis cuando es un momento tan malo. Hay que ser como más humildes, el ambiente tiene que ir ligado con el mensaje. Luego lo de los ruidos, ¿no? Que uno se graba un vídeo de tal, el ruido, tal. Si es un vídeo de 3 minutos, todos nos podemos organizar. Y no leer. El tema de no leer, que pasa que uno te entrega el vídeo y está leyendo, o se nota que está leyendo un papel o la pantalla. No, es muy importante, obviamente, sobre todo para que los mensajes calen y empaticen con la gente, que se vea una persona humana, una persona natural, una persona que lo está diciendo desde el corazón, que al final es un poco el objetivo. Entonces, bueno, ya con esto termino. Diana, te doy la palabra. Muchísimas gracias a todos por estar conectados esta mañana.